los ríos y la Araucanía. Somos Omega FM 96.3 y para el mundo entero www.omegafm.cl. Radio Omega FM presenta Enlaces, un espacio de conversación con la conducción de Dani Rodríguez y Walter Vidal como panelista. Variados temas de actualidad, siempre a la luz de la palabra. Desde este momento y por Omega Radio. Bienvenidos a Enlaces. Muy buenas tardes. Ya estamos en un nuevo programa, segundo programa ya, Walter, de este Enlaces, con lluvia, con mucha lluvia, Walter, ¿eh? ¿Qué manera de llover? ¿Cuándo va a parar de llover, por favor? Aunque la lluvia es muy necesaria. Sí, hola Dani, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, y igual a los amigos y amigas que están en casa, que nos escuchan ahora en esta nueva versión del programa Enlaces. Y creo que parece que es porque vivimos acá en el sur, creo yo, po. No, ¿Sí? Sí, yo creo que es, pero es una bendición la bendición, lluvia. El agua es siempre una bendición. Oye, estuve ayer, desgraciadamente, no digo desgraciadamente, sino que estuvimos haciendo unos arreglitos en la casa y estuvimos sin agua bastante rato y chuta, que es complicado estar sin agua. Sí, pues eso es como para que tú te imagines lo que viven los agricultores de la cuarta región, que tienen cabras. Claro, y que están, oye, un día vi un reportaje, Walter, en el norte, unas personas que tenían un señor que andaba kilómetros para ir a buscarle alimento a sus cabritas. Qué terrible la sequía por esos lados de Salamanca, por esos lugares. Sí, es horrible, con Barbalá, Salamanca, sí. Partes del Valle del Elqui también. Y así que bueno, tomemos el agüita, como dices tú, como una bendición. Una bendición, exacta. Hoy día estamos en la segunda parte de nuestro programa. Partimos la semana pasada para las personas que no tuvieron el placer de escucharlo. Y hoy estamos, ¿cierto?, ya en la segunda parte de nuestro tema, que es Cosmos. Exacto. Que es, si tú lo ves desde el punto de vista de la inmensidad de la creación, el cosmos es impresionante. O sea, yo creo que nosotros humildemente, solamente 2 programitas, vamos a hablar del cosmos. Podríamos hablar mucho más, pero yo creo que vamos a hablar hasta hoy solamente del cosmos. Y después ya la próxima semana vamos a tener otro interesante tema. Pero mira lo que nos dice la palabra con respecto al 1 Corintios 2:9. Pablo nos dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. El plan de Dios incluye un tiempo de paz, de prosperidad, de bondad y de vida eterna. O sea, cosas que nadie vio ni nadie oyó, hicieron este mundo y construyeron este mundo. Así es, estimado Dani. De hecho, para los amigos que recién se vienen integrando al programa y que no escucharon el primer programa que tuvimos el sábado pasado, de hecho, esta instancia, hablar del cosmos, es como para que tengamos un poco las referencias y tengamos como un marco igual científico y religioso, espiritual, de cómo se combinan ambas, porque como explicábamos en el programa anterior, la ciencia está abriendo nuevos paradigmas con los nuevos descubrimientos en todos los ámbitos. Están cada vez encontrando más y más similitudes con la tradición espiritual, religiosa. Entonces ahí es muy importante recalcar ese punto. Entonces, mira, de hecho, como tú bien mencionas, aquí hay que ir como de menos a más, como para poder ir entendiendo, Dani y amigos, el tema de la magnitud que tiene el espacio, el cosmos, y por eso que hemos ido partiendo como de lo más chico de nuestro vecindario, el sistema solar, y de ahí vamos a internarnos un poquito más en los elementos que componen hoy día. Salió una sonda china, ¿no? Sí. Un transbordador chino. Hace poco, sí, lo vi en las noticias hace muy poco. Que los chinos también están en la conquista del espacio. Ellos están hace rato ya.
No, una de Arabia Saudita. Ah, sí, de Emiratos Sí, Árabes Emiratos Unidos. Árabes, sí, Correcto. De hecho, se están uniendo muchos países ahora, no es solamente de las superpotencias espaciales como Rusia, como Estados Unidos, como China, que se está encaramando súper fuerte, India, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea, sino que ahora se están metiendo iniciativas privadas. De hecho, hace poquito igual hubo un concurso, el Google X Prize, que contrató a varios expertos en ingeniería aeronáutica y astronáutica también, de distintos países compitieron, ¿ya? Entonces el premio mayor era que se ganaban 30 millones de dólares. 30 millones de dólares. Claro, para que desarrollaran el proyecto, y la idea era que llegaran a la Luna, con puros fondos privados estamos hablando. Llegaran a la Luna, tomaran algunas fotografías, hicieran algunas mediciones científicas, llámese de temperatura, de espectroscopía, que te mide más o menos de altimetría, y eso lo pudieran reenviar a la Tierra y que fuera válido. Y resulta que de todo el concurso participaron también una iniciativa chilena de 32 participantes. Claro que no quedó entre los 16 últimos. O había muy buenas alternativas. Y la que ganó fue la iniciativa de Space Hill de Israel, ¿ya? De Israel. Y la sonda se llama Bereshet. Bereshet. No es como... ya, Bereshet. Entonces ellos hicieron el lanzamiento, todo bien, ¿eh? Una sonda que iba a aterrizar en la Luna y que después tenía como unas patas hidráulicas que iba a ir saltando en la superficie lunar. Iba a enviar algunas fotografías también desde la Luna que llegábamos. Llevaba una placa recordatoria de todos los ingenieros que trabajaron en el proyecto, pero la tan mala suerte que unos 30 segundos antes de tomar contacto con la Luna, de alunizar, perdieron contacto y trataron infructuosamente de volver, y después descubrieron los datos de telemetría, que es la forma que tenían de contactarse con las sondas espaciales, descubrieron de que la sonda había impactado, de que había habido un problema técnico, capotó, se hizo pebre. Entonces hasta ahí nomás llegó Bereshet. Entonces, pero sí, por ejemplo, hemos tenido... Y esos proyectos igual son una cantidad de dinero impresionante, ¿eh? Claro, Miles de mucho. millones de dólares. De repente uno se pone a pensar, dice, chuta, tanta plata que gastamos en esas cosas, en ese tipo de proyectos, y tanta gente que lamentablemente sufre hoy en día, pero bueno, Sí. Así es el desarrollo científico y sí. Y tal vez vamos a tener alguna retribución de aquello, no sé. Por supuesto, mira, qué buen punto que tocaste, Dani, y como para dejarlo claro igual con los contribuyentes, porque igual, por ejemplo, se habla mucho este tema de lo que tú mencionas, cómo gastar tantos millones de dólares, tantos recursos en la exploración espacial, ya sea tripulada o no tripulada, porque qué beneficio nos trae a nosotros, más que qué país llega primero. No es eso el tema. Nosotros gran parte de lo que gozamos hoy día, Dani, los teléfonos celulares, la comida envasada, las conexiones USB, los pañales, vienen de la exploración espacial. Sí. Mucho de lo que microondas viene de la exploración espacial. Sí. Lo que usted tiene televisión satelital en su casa viene de la exploración espacial, y así podemos muchos medicamentos avanzados vienen de la exploración. Los partidos de fútbol. También, pues los que son fanáticos del CDF y les gusta mirar... viene de la exploración espacial. Viene todo de la exploración espacial, entonces... O sea, también tiene sus beneficios. Tiene sus beneficios. Es un costo, obviamente... Enorme, millonario, que ahora de hecho las agencias espaciales están asumiendo en forma conjunta. Antiguamente, si tú te acuerdas... era Estados Unidos, Rusia y no habían más. No habían más, claro. Y ahora se han ido sumando nuevos competidores, y más que competidores, yo creo que colaboración internacional. De hecho, las últimas, desde que inició el año 2000 en adelante, ya empezó la colaboración fuerte entre países. Y eso es lo que, entonces, si tú te das cuenta, si bien es cierto, la exploración robótica de nuestros vecinos más cercanos en el sistema solar involucra aprender, por ejemplo, de nuestros orígenes, de dónde venimos, descubrir vida que está en base al carbono y que florece con el agua. Pero todavía no encontramos vida. No, vida todavía. Como se sospecha en las últimas investigaciones que muy probable que encontremos en los antiguos afluentes acuíferos que están en Marte, en muchos cráteres de impacto. De hecho, eso fue uno de los objetivos de la misión Curiosity. Del robotito el que hablábamos, del camioncito que es del tamaño de un auto compacto. Sí. ¿Ya? Es del tamaño de un auto compacto. De un auto compacto. Llámese como un Fiat 600 o un Mini Cooper. Es como más o menos el tamaño que tiene claro. Y tú lo ves en la fotografía, es como si fuera un juguete, ¿te das cuenta? Claro, muy claro. pequeño.
Claro, pero si, por ejemplo, si tú quieres mirar, por ejemplo, en YouTube, por ejemplo, hay un reportaje de Curiosity súper interesante. Mostraron fotos de cuando la sonda ya estaba llegando a Marte, lanzó el escudo de ablación, que es el que te protege contra en la fase de crucero cuando llegas al planeta, e ingresa. Esos son videos muy impresionantes de la fase de construcción para que los amigos que les interese la astronáutica o que sean medios de espacio trastornados como yo, igual lo puedan visualizar. Es muy interesante. Claro. Mira, y de hecho, Dani, con el tema de la exploración espacial, esto comenzó el año 1000, oficialmente la era espacial comenzó en 1957 con el lanzamiento del Sputnik 1 por parte de la Unión Soviética, ¿ya? Y desde ahí ha sido un camino sin retorno, de cada vez más descubrimientos, más preguntas y más respuestas. De hecho, mira, vamos a ir con algunos, si te parece, Dani. Sí, no, dale. Comentamos dale, sobre dale. algunos Dale, de los mira, de yo los, de los voy a hitos de enviar la astronáutica. unos saludos que nos están saludando ¿Sí? acá. Patito Guerra lo está viendo, dice, así que un abrazo, Patito, para ti. Por favor, no me desafíes a esos ejercicios que haces porque yo no lo voy a hacer. Así que no lo voy a hacer. La Nayere también nos está viendo Don Juanito, nos está viendo Felipe. ¿Te acuerdas de Felipe Barría? Ah, sí, pues se me acuerdo de Nos Felipe. está viendo Felipín. Así que un abrazo para él. Alejandra Solís también, Navarrete, nuestra flamante Dideco. Sí, saludos Sí, a un la abrazo Ale. para Ale. Sí. El otro día tuve la oportunidad de verla un ratito, la saludé. Mira. También nos está viendo don Cristian Andrés Plazaparra desde Valdivia, dice, saludos Dani y Walter, desde Valdivia. Nora Alicia Sepúlveda también nos está viendo, le enviamos un saludo también. Qué Vamos lindo. al tema de lleno, mira, yo voy a leer una parte más, ¿Sí? una frase más. Éxodo 33:20 dijo, más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Ya? Ujú, Entonces eso fue lo que le dijo, ¿cierto? Dios al mismo Moisés. ujú. Dijo, no podrás ver mi rostro porque la persona que lo vea morirá. O sea, es tan potente la luz, es tan potente es como, bueno, se supone, él es el creador del universo y él es el creador de todas las cosas y él es el creador del sol. Si tú ves al sol, ¿cuánto rato tardas en ver al sol? Ujú, Sin gafas estoy hablando. ujú. Sí, directamente. ¿Cuánto? Menos de un segundo. Menos de un segundo. Lo ves y te hace daño. Claro. Entonces, me imagino yo, por eso que le habla Dios a Moisés, porque Moisés le pedía verlo, que él quería verlo. Así es que lo que hace Dios le enseña solamente la espalda. Solamente, la única persona que yo he escuchado, y no sé, alguna persona tal vez tenga más datos de aquello, me puede decir, pero la única persona que ha visto a Dios hasta el minuto humano, profeta, es Moisés. Y solamente la espalda. Nada más. Perfecto. Mira, de hecho, lo que tú me acabas de mencionar igual es como que tiene distintos... Bueno, yo lo interpreto desde mi punto de vista más científico, más se interpreta como esa búsqueda de la verdad constante del ser humano. Sí. De la búsqueda constante de cómo poder encontrarla y de los caminos que tú buscas. Puedes estar equivocado, hay mucho ensayo y error desde el punto de vista científico. Entonces, si te das cuenta, al final los dos caminos son lo mismo. Es la búsqueda de la verdad propiamente tal. Claro. La búsqueda de la verdad. Y todos los caminos son válidos. Aquí ningún camino, mira, yo no es porque yo sea más del área científica, o sea, de la parte más, como un poco más racional, no voy a estar no abierto a eso. Por supuesto. por supuesto que no. Todos los caminos conducen a la verdad. O sea, aquí no hay ningún dato que no te sirva, que no te guíe o no te lleve. Nadie tiene el puzzle completo No. en la historia. Entonces, mira, aprovechando eso y en función de eso, vamos a hablar de algunos de los hitos más importantes Sí. de la exploración robótica que ha habido desde 1957 a la fecha. No las voy a decir todo porque estaríamos 2 días hablando de... Sí, no, de exploración robótica. Pero vamos a hablar de lo más importante como para que los amigos entiendan en casa. Don Dani Rodríguez, primera pregunta. O sea, como vamos a ir tirando un poco de trivia, porque igual dar mucha información es como que no es lo muy interesante, es medio latero. Entonces, para los amigos en casa, ¿quiénes creen ustedes que fueron los primeros en tomar la fotografía al lado a la cara oculta de la luna? Chilenos no fueron. Hay un chiste muy bueno de la exploración lunar, pero capaz que al final del programa lo contemos ya. un poquito. Entonces, ¿Quiénes fueron, Walter?
Eso, Para mí, si tú me preguntas ¿sí? a mí, ¿Ya? porque la verdad yo tampoco lo sé, ¿Ya? para mí yo creo que fueron los gringos, ¿no? Los estadounidenses, Sí, para mí, o los rusos, claro. porque ellos siempre han estado en la carrera, ¿cachai? Claro. Fue la Unión Soviética. Mira. Y la sonda fue la Lunik 2 en 1959. La primera sonda en tomar una fotografía a la Luna. Es preciso recalcar que la exploración espacial desde el 57 más o menos hasta el 67-68, el dominio fue predominantemente soviético. Los rusos, o sea, los estadounidenses siempre fueron muy por detrás. Por ejemplo, ellos llevaban un programa que ya venía avanzado desde el tiempo que tomaron la tecnología de los cohetes V2 de los alemanes. ¿Ya? Von Braun, que fue el principal artífice, se fue a Estados Unidos, y la otra parte de los ingenieros se fue a la Unión Soviética. Y de ahí cuando fue el tema de la guerra, porque los alemanes lo único que querían era tener una super arma, super poderosa que destruya todo. No, y tuvieron varias. Sí, pero no descubrieron finalmente la bomba atómica, gracias a Dios, porque qué cosa pasa ahí. Claro, pero yo igual tengo con la bomba atómica y después las bombas de hidrógeno, porque al final, claro, se excusaron diciendo de que se evitó mayor cantidad de costes de vidas humanas, pero la cantidad de vidas que se fueron perdiendo en Japón desde el 45 a la fecha por efecto de la radiación, nadie lo medió. Nadie lo menciona, pero bueno, ese es otro tema. Pero fueron las decisiones y también nosotros tenemos que culpar en ese tiempo, por lo que se tuvo que hacer. Pero mira, entonces ahí hubieron dos grandes cerebros. En Estados Unidos se fue Wernher von Braun, que fue el principal artífice de las bombas B1, B2 en la Alemania nazi. Y después en el lado soviético tuvimos a un grande, Sergei Korolev. Korolev, sí. Él estuvo en un gulag, en un campo de trabajo forzado, en el tiempo de Stalin. Y de ahí Valentín Glushko, que era otro artífice del programa, del tiempo de Stalin, un dictador, pero... O sea, el bigotito, el Hitler, que era chico al lado de Stalin, de las barbaridades que hizo. Sí. Pero es harina de otro costal. Pero aquí lo importante que Valentín Glushko le recomendó a Stalin que uno de los mejores hombres para llevar a cabo el programa de cohetes era Sergei Korolev. Lo sacaron del gulag y inmediatamente se colocó en mano. Y con tecnología alemana y con los conocimientos que tenían estos ingenieros alemanes, fabricaron los primeros cohetes. Y después de muchas pruebas, el año 56 salió el primer cohete con fases de la historia, que era el R-7 Semyorka. Ya. Y con ruso, absolutamente, y que sirvió de modelo para gran parte de la cohetería actual. De ahí salieron, por ejemplo, el Ares, el Delta que usan los norteamericanos. A todo esto los norteamericanos nunca les gusta reconocer que los motores que usa el Delta, que es su principal cohete, son motores rusos, son los RD-180. O sea, de formación rusa. Son, claro, los cohetes son la ingeniería, digamos. Ingeniería rusa, claro. Y ¿cachai que ahí apenas tuvieron hubieron hartos fallos y hartos procesos? Los norteamericanos estaban totalmente perdidos en esa época, y de ahí lanzaron el Sputnik 1, que fue el primer satélite artificial, que no era una bola de aluminio, Dani, que tenía un par de transistores, que tenía 4 antenas y que transmitía un bip continuo. Entonces los radioaficionados escucharon, en Estados Unidos se armó una revuelta, porque ellos pensaban que era la nación más avanzada tecnológicamente en la época, pero se dieron cuenta que su archirrival ya estaba en el espacio y ya estaba con hace rato ya. Ya, claro, que ya lo habían lanzado. El 57. Claro. Y a Wernher von Braun no lo habían escuchado porque los contratistas de la Armada, de la Marina de Estados Unidos de la época estaban compitiendo muy duro. Y él tenía un cohete súper que podría haber tal vez hecho sombra en la época, se llama Júpiter C, pero no lo aprobó el gobierno. Porque había muchos contratistas interesados. Estaba Boeing, estaba Lockheed Martin, estaban Grumman también, de Northrop Grumman, los que fabrican aviones. Sí, y habían ahí temas burocráticos con el Congreso estadounidense. Entonces, cuando pasó esto, ahí se aceleraron y ahí empezaron recién a hacerle caso a von Braun, y de ahí, al poco tiempo después que se lanzó el Sputnik 1, se lanzó el Explorer, que fue el primer satélite que lanzó Estados Unidos, que era una bolita chiquitita en comparada con la mole de 83 kilos que tenían los soviéticos. Un mes después del Sputnik 1 se lanzó el Sputnik 2 con la perra Laika. Con la perrita. La perrita, así que lamentablemente murió por sobrecalentamiento. Hubo un problema con el tema cuando se armó la cabina, que tuvo un sobrecalentamiento. Y la pobre Laika murió a los 2 días después del lanzamiento, murió por ese efecto.
aparte todo el estrés del lanzamiento. Sí. Entonces los estadounidenses en la época trabajaban con simios, con chimpancés. Y el primero en hacer la prueba de estos animales fue el simio Han, que fue precursor al programa Mercury, que fue el primer programa tripulado de Estados Unidos. Y después de eso vino el vuelo de Alan Shepard en el primer cohete Mercury, el 62. Ya con pruebas Pero un humanas. año después de que Yuri Gagarin hiciera con el Vostok 1 el primer ser humano que viajara al espacio. Él fue el primer. Los rusos ganaron. Ganaron la carrera espacial. Claro. Porque uno, claro. Uno sabe otra cosa. Uno dice, claro. Es que ahí, por ejemplo, Dani, se habla mucho de que Estados Unidos ganó la... Bueno, me voy a salir un poco el tema oficial de lo que uno cree como en la información que uno maneja. Es como una cosa que dicen que llegó el Apolo, que están los sitios de alunizaje que se tomaron fotos, como verificador de que así fue, porque había mucha controversia, había mucha polémica si efectivamente Estados Unidos con el programa Apolo llegó efectivamente o no al espacio. Ya. Pero mira, yo no tengo una opinión 100% clara con ese tema. Yo lo único que hay algunos datos que a mí me llaman mucho la atención. Como tú, Dani, teniendo en cuenta que la exploración espacial comenzó en 1957 a 1969, son como 12 años. En una etapa donde todo era incipiente, donde había muchos temas técnicos que solucionar, a la primera llegarás a la Luna. Hay muchos temas. También nuestro planeta afuera tiene unos cinturones de radiación que se llaman los cinturones de radiación de Van Allen. ¿Ya? De hecho, imagínate, el año 98, una misión del Space Shuttle, del transportador espacial norteamericano, no me acuerdo si fue la 195, no me acuerdo bien la cifra. Uno de esos vuelos de la STS llegaron más arriba porque son suborbitales. De hecho, la Estación Espacial Internacional, donde está Japón, está Rusia, está la Unión Europea y está Estados Unidos, está a 300 kilómetros de altura nuestro, en una órbita geoestacionaria. Ellos fueron un poquito más arriba, como en los 500, donde empieza el primer cinturón, y los astronautas dijeron de que sentían como puntos cuando cerraban los ojos luminosos y se sintieron mal, tuvieron que bajar la velocidad. Y eso fue efecto netamente de la radiación cósmica. No estoy diciendo con esto, Dani, de que no hayan llegado los estadounidenses a la Luna, no, pero es que hay muchos datos como que te generan te hacen un poquito de ruido, en realidad. O sea, tú dices que no, entonces. Mira, no es que diga que no o que diga que sí, sino que yo creo que hay que analizar, y yo creo que eso se va a vislumbrar, para muchos se va a vislumbrar cuando nuevamente se llegue a la Luna en forma tripulada. Y ojo que los chinos están teniendo un avance espectacular. De hecho, los chinos han sido los únicos con la misión Chang'e 4, con el que llevaron un rover que se llama Yutu, en chino mandarín, que significa conejo, ¿ya? El Yutu 2 es la primera sonda en llegar a la cara oculta de la Luna. Ninguna sonda, Dani, había llegado y aterrizado en la cara oculta de la Luna. Sí, o sea, se habían tomado fotografías. Todas las fotos que nosotros tenemos del ser humano aterrizando en la Luna es en el lado que nosotros vemos. Exacto, la cara visible. ¿Y por qué es la única cara visible, Dani? Dark Side of the Moon. The Dark Side of the Moon, el lado oscuro, un gran tema de Pink Floyd. Pink Floyd. Sí. Entonces pasa el tema ahí porque el movimiento de rotación de la Tierra, el movimiento de traslación que tiene la Luna alrededor del planeta, dura lo mismo que su movimiento de rotación, o sea, 27,5 días. 27,5, ya. Entonces, claro, la rotación de la Tierra, claro. Entonces, al tener ese mismo efecto, tú estás viendo constantemente la misma cara. Claro. La misma cara. Ese es el efecto que tenemos. El lado oscuro, o sea, el otro lado de la Luna solamente lo ves con exploración. O sea, con una sonda de navegación. Aterrizar ahí y caminar. Claro, exacto. Y en el lado oculto... ¿Y eso no le llega el sol a esa parte? No, sí le llega. Pero hay unos cráteres, sobre todo en el polo sur de la Luna. Ahí está la fosa más grande de impacto del sistema solar, la fosa Aitken. Ya. Y en ese lugar, el Lunar Reconnaissance Orbiter, o LR con sus siglas en inglés, que es de Estados Unidos, descubrió depósitos de... Y en esas partes hay depósitos de hielo de agua. Y los científicos explican que se debe al constante impacto de cometas. Te pregunto, con este tema de la carrera espacial, con este tema de la inmensidad del universo, con este tema de
del ser humano de querer buscar cierto, hacerse preguntas. Claro. ¿Qué hay más allá? ¿Dónde podemos ver todo esto? Exacto. Y con toda la tecnología que hoy en día tenemos, con todo el dinero que se ha invertido, ¿cierto?, en el tema de la Luna, Sí. con la supuesta alunizaje por parte del Apolo Unidos, sí. de Estados Unidos, y es el único alunizaje humano, digamos. Claro. Entonces, mi pregunta es, desde 1969 creo que fue, ¿no? El último Apolo, el 17, fue en 1972. 72, Sí. ya. Del 72 A la fecha. a la fecha no hemos estado nunca más en la Luna, En forma tripulada. en forma tripulada y en Como forma náutica. explorativa. Explorativa. Entonces yo me hago la siguiente pregunta, porque la Biblia habla un poquito también de Sí. eso, y la Biblia dice, la ciencia mucho aumentará, Ujú. lo dice en los últimos tiempos, que dice, la ciencia aumentará pero enormemente, pero aún así no encontrarán respuesta. Entonces, mi pregunta es, va a ser, no sé, Sí. como más. Mi pregunta es, ¿por qué? Ujú. ¿Por qué, sabiendo que los científicos que tú me dices a mí, Ujú. los científicos hoy en día encontraron agua, que estábamos hablando delante cuando llegamos Sí. al programa, que es un elemento vital Sí, correcto. como para poder vivir, para cualquier ser humano, y hay agua en la Luna? Ujú. Entonces, la pregunta es ¿por qué ya no la habitamos? ¿Por qué ya no, ¿me entiendes? Sí. Mira, qué buena pregunta, Dani, hiciste, porque buena pregunta, porque mira, y es muy importante lo que tú acabas de mencionar, Dani. Muy buena pregunta, porque del 72 a la fecha han pasado más de 47 años. Sí, pues. 47 años. Entonces, claro, y si llegaron, fue solamente plantar la bandera, colocar un par de instrumentos. Y está la foto de la huella y que se baja. Exacto. Nada más, po. Claro. El tema, Dani, bueno, yo te voy a hablar de la versión oficial que plantea la NASA. Lo que pasa es que el presupuesto de la NASA en los años 70 se redujo drásticamente, en más de un 40-50%. ¿Ya? Ujú. Entonces, por ende, ya en ese tiempo el Saturno V, que había sido el cohete que llevó las misiones Apolo a la Luna, Ujú. ya los desmantelaron. Era un cohete muy caro y ya no tenía sentido seguirlo manteniendo. El programa Apolo era muy caro, fue muy caro, fueron más de 20.000 millones de dólares de la época. Si lo tomas a la inflación ahora son como 100.000 millones, ¿no? Wow. Fue un gran golpe para el erario. Es como su cuenta bancaria, hombre. Yo diría que un poquito menos. Entonces, ¿cachai? Que ahí pasa que entonces dicen, no, porque y trajeron, dices tú, bueno, ¿y por qué no se llega? Ahora teniendo toda esta tecnología, claro, teniendo allá? Claro, porque Oye, vamos este fin de semana a la Luna. a la Luna, sí, vamos al cráter de Tycho, alguna cosa por el estilo, los montes A la Apeninos. polola, a la señora, invitarla Sí. ahí, vamos a dar una vuelta a la Luna. Claro. Y no podemos, No, 47 años, llevamos 50 años. No se puede, no se ha podido por el tema del presupuesto, porque la verdad las cosas, Dani, salen muy caros. No, y después muy también caro. tuvieron un tema con el Challenger. El Challenger, correcto. El 86. El 86, que fue un tremendo golpe del programa espacial tripulado norteamericano. Qué impresionante, ¿no? Impresionante. ¿Lo viste tú? Sí, yo lo alcancé a ver. Yo igual lo vi, yo Yo era recuerdo muy que estaba chico, en muy Laja. chiquitito. Sí, pues yo estaba en Laja en esa oportunidad, viajaba a Argentina como en marzo, esto fue como en febrero. En febrero. Sí, correcto, fue en febrero. Sí. Febrero del 86. Y ahí, qué impresionante, y más encima, bueno, murieron todos. Sí, los 7 tripulantes. Sí. Claro, y ahí el tema, ese fue un golpe súper duro, pero el tema es porque primero las ideas y los planes, la reformulación que hizo la administración de la NASA de la época, partiendo de finales de los 80 a los 90, se hablaba de la colonización de la Luna, pero una colonización más bien robótica. Claro. ¿Ya? Como para explotar los recursos que tiene la Luna. Exacto. El regolito lunar tiene hartos minerales en varias partes de la superficie lunar, y se han armado varios planes bien interesantes con respecto a la exploración de la Luna y de volver allá. De hecho, ahora Estados Unidos tiene el programa Constellation. El Constellation o Constelación es un programa que busca nuevamente colocar a un astronauta norteamericano en la Luna. ¿Ya? ¿En cuántos años más? Se calcula que el
2030 aproximadamente. Es que esas son las preguntas que yo me hago. ¿Mm? Me hago la siguiente pregunta. Ya, tú me dices 2030. Sí, más o menos, reducen más o menos. el presupuesto. Ujú. Después tienen un fracaso con el tema del Challenger. Y obviamente pierden muchas lucas con eso. Claro. Pero mi pregunta es, ¿por qué el 2030, cuando ya se supone existe toda la tecnología como para llegar, ¡pum!, viajar? Eso es lo que yo no entiendo. Ya, exacto. Lo que pasa, bueno, ahí hay muchas dudas y muchas interrogantes con ese tema, Dani, porque entendiendo de que la Luna tiene gran cantidad de recursos, bueno, el agua que yo te mencionaba, Sí. en el Polo Sur, en el Polo Norte también, y en algunas otras regiones, el costo de tú enviar una avanzada urbana donde tienes que generar los lugares habitables, el mejor lugar, porque tienes que tener en cuenta una cosa, que la Luna recibe, como no tiene atmósfera, recibe la radiación del Sol en forma directa. Claro. Nosotros tenemos la atmósfera que nos protege contra los rayos ultravioleta, y no solamente los rayos ultravioleta, sino que contra los rayos gamma, que son ultramente poderosos. Cáncer. Claro, Inmediato. los rayos cósmicos, Sí. que son partículas supercargadas de energía que viajan en todas direcciones en el espacio cuando tú sales en órbita, que son súper ¿Y peligrosas. tú te das cuenta Y del la daño que le radiación. hemos hecho también a nuestra atmósfera, a nosotros mismos, los seres humanos? Correcto. Yo recuerdo que cuando era niño tomaba sol, podía estar tomando sol, no sé, toda la tarde, pero hoy en día ya no. Es imposible. Es De hecho, imposible, de hecho, te te recomiendan quema. de las 4 de la tarde Sí. en adelante tomar sol, porque la hora es de mayor exposición. Esa capa de ozono, que es la que nos protege contra la radiación ultravioleta, Ujú. se ha ido adelgazando y ahí hay dos temas. Una parte es la destrucción antrópica que ha hecho el hombre en la revolución industrial, las emisiones de CO2 y de otros De gases, gases. de fluorocarbonos y de otros elementos, ha hecho que esa capa se vaya disminuyendo, pero la paradoja pasó ahora con este tema de la pandemia, que hubo menos actividad humana ¿Viste? ¿Te das cuenta tú? ¿No? y empezó a disminuir el eso, hoyo en la capa de ozono eso. automáticamente. Qué impresionante. Es muy impresionante. Entonces, por ejemplo, le decía a una persona hoy en la mañana, le decía, oye, porque en el fondo ha llovido tanto, que uno dice, oye, llueve a la antigua. Claro. Entonces puede ser que también la Tierra, ¿cierto?, esté regulando su ciclo habitual o su ciclo normal. Y por eso que está lloviendo, una teoría mía nomás, Walter, si no, esto no es científico. Claro. Entonces es una conversación que yo tuve en la mañana con una persona, y sí, puede ser porque hoy en día hay muchas menos emisiones de gases, como dices tú, mucho menos contaminación. Claro. Entonces puede ser que la Tierra también está regulando su verdadero ciclo. Exacto. Se está regulando. De hecho, por ejemplo, eran impactantes las imágenes de animales que, por ejemplo, estaban tomando en algunas ciudades italianas cuando fue el pic, Sí. de jabalíes, de ciervos, no solamente ahí en Alemania, también en otras partes del mundo, de los delfines que llegaron a Venecia. No serían delfines en Venecia hace más de 200 años. Sí, Sí. lo vi. Impresionante. Entonces es impresionante. Mira lo que nos dice Salmo 19:1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso nos dice. Correcto. O sea, en el fondo te está diciendo, cuando tú ves toda esta magnificencia del cielo, las estrellas, todo esto, es como decir, yo lo hice. Claro. Esto es mío. Exacto. Mira, y yo tengo un dato acá, Walter, un dato que dice, durante los últimos 20 años, los científicos han utilizado imágenes del telescopio espacial Hubble, El Hubble, sí. Hubble, ¿ya? Sí. Para estimar que el universo que contiene alrededor de 100.000 a 200.000 millones de galaxias. Ese es un estimado bruto. Sí. Es un estimado bruto. Oye, pero para Claro. que la gente vaya entendiendo Sí. a ver, nosotros vivimos en la Vía Láctea, ¿cierto? Esa es nuestra galaxia madre. Exacto. Y se supone que hay entre 100.000 a 200.000 millones de galaxias. Ese es un Exacto. estimado. Es estimado. Un estimado. ¿Cuánto nos tardamos nosotros en cruzar la Vía Láctea? En años. Mira, si fuéramos a la velocidad de la luz, es entre 250.000 a 300.000 años luz. Se estima que nos demoraríamos del punto A al punto B en cruzar la galaxia. O sea, imposible. Y ojo, mira este tema que tocaste, Dani. Si ya salimos un poquito del vecindario del sistema solar y ya estamos en la Vía Cosmos. Láctea, en la galaxia propiamente tal,
Las galaxias en el universo, o sea, a gran escala, Dani, a gran escala se agrupan, forman grupos o clusters, como lo llaman los científicos, Cluster, sí. de galaxias. Nosotros, nuestro grupo se llama el grupo local de galaxias, ¿ya? Y nuestra galaxia no es ni la más grande No, ni la más chica, es una galaxia de tamaño medio. Andrómeda es mucho más grande y la galaxia del Triángulo o M33 es la más grande de todas. Son como 2 millones más o menos de años luz que demorarían en cruzarse del punto A al punto B. 2 millones. Claro, es una galaxia gigantesca. Y este grupo, los grupos de galaxias, Dani, es increíble. Y aquí nos vamos a estructuras mucho más grandes como para que podamos entender. Imagínense, para los amigos y amigas en casa, lo siguiente. Imagínate, Dani, que por ejemplo, la misma mesa donde estamos ahora sentados, tengamos, imagínate que esta misma mesa representa el universo, ¿ya? Y colocáramos grupitos así de azúcar, ¿ya? Y cada grupito de eso simbolizaría, así pues en una escala bien burda, representaría grupos de galaxias. ¿Ya? Claro. Estos grupos de galaxias, si tú te fijas, estos grupos están agrupados, se dividen en grupos, y hay otros grupitos que serían de azúcar, serían mucho más grandes, que se llaman los supercúmulos de galaxias. Perfecto. Que ocupan cientos, incluso algunos miles de galaxias agrupan. Y esta galaxia, el espacio que hay entre un grupo al otro grupo, no es que estén vacíos. Y aquí ya nos vamos a escalas mucho más interesantes. Este grupo local nuestro se está acercando al grupo supercúmulo de galaxias de Cruz Centauro, ¿ya? Más o menos, y se va a unir a este grupo. Los grupos chicos se van a unir a los más grandes. Y todo es como a gran escala lo que ha descubierto la ciencia hasta el minuto gracias al telescopio espacial Hubble, que lleva desde el año 90 en órbita, Sí. que nos ha hecho que la astronomía vaya al siguiente nivel. ¿Cómo mandan señales Hubble desde el universo? Porque quizás donde en este minuto está. Está en la órbita terrestre. ¿Cómo envía estas señales? Está en la órbita terrestre, Dani. Ah, ya. Está un poco más arriba de la órbita de la Estación Espacial y de otros satélites, donde no hay interferencia electromagnética alguna. ¿Ya? Lo que pasa es que acá los observatorios en Chile, o sea, no en Chile, sino que a nivel mundial, están propensos a la atmósfera. Claro. Hay muchas emisiones del espacio que no se logran captar con detectores ni sensores acá en los telescopios. Y por eso hay como Se envían telescopios espaciales. Y de hecho el Hubble es el más bullado, pero también podemos nombrar al COROT, que es un telescopio de la Agencia Espacial Europea que empezó a buscar exoplanetas, ¿ya? Fuera de nuestro sistema solar. Tenemos al FITSER. ¿Cuántos años luz ven estos telescopios? Dependiendo del diámetro y de la sensibilidad que tengan sus detectores, ¿ya? ¿A cuánto, por ejemplo, el Hubble? El Hubble, por ejemplo, el Hubble, tengo entendido que lo más lejano que ha visto ha sido como 11.000 a 12.000 millones de años luz. Estamos hablando de un espejo de 2,5 metros. 2,5 metros. Oye, pero para que la gente vaya entendiendo. A ver, este telescopio ve, ¿cuánto, perdón? Como hasta los 11.000 a los 12.000 millones de años luz de distancia. O sea, una cosa. Las primeras, no más o te menos. puedes imaginar eso. Es que no te los puedes imaginar, Dani. Siquiera cuando comentamos el programa pasado de que la estrella más cercana está a 4,2 años luz, y con la tecnología que tenemos actualmente nos demoraríamos 40.000 años en llegar aproximadamente. Es como para que tú vayas entendiendo las escalas, y eso que es una de las estrellas más cercanas de nuestra galaxia, nuestro vecino. Mira. Está a esa distancia. No, y si nos cuesta ir a la Luna, ¿cuánto más nos va a costar ir a esa estrella? Entonces, claro, ten en cuenta que estamos del 57 a la fecha con exploración espacial propiamente tal, en No es espacio. tanto, No es tanto el desarrollo. son 50 años en el fondo. Claro. Y ahora las agencias, como expliqué en algún minuto, están viendo como los costos son altos y son más los desafíos que se están tomando, se vieron la necesidad de unir proyectos. Claro, ¿Ya? porque es mucho dinero y es mucho desgaste técnico, Claro, humano, digamos. Exacto. Muchas mentes pensando, mejor juntémonos y hagamos una... Mira, los únicos que están actualmente como trabajando en forma más independiente, por temas yo creo que más de economía y de temas de superponerse como una gran potencia, es China y India. India, por ejemplo... Pero los Emiratos Árabes, ahí están, porque tienen muchas lucas. Sí, pero el programa de ellos es incipiente. Sí, pues no, sí, están recién partiendo. Están recién partiendo. Pero, oye, pero en 5 años mira lo que lograron, ya tienen un cohete arriba.
Claro, ¿no? Y enviaron la primera O en sonda en 3 dirección años, a... creo. Claro, ellos primero enviaron unos CubeSat, que son unos satélites chiquititos económicos que ahora se Como envían... el Fasat Alpha. No, el Fasat Alba era mucho más grande que un CubeSat. Ah, sí, más grande. Sí, no, un CubeSat es como del porte grande como del teléfono celular, así Yo un día vi cuadradito. que Condorito llegó a la luna. Lo vi. Ah, Llegó sí. a la luna. Sí, Llegó. Una entonces... historieta. Ah, bueno. Entonces, por lo fin llegó un chileno al representándonos. Condorito llegó. Claro, pues. Espero que no haya escrito en alguna piedra algo raro, ¿no? Pelotille, güey. Pelotille o la Y o algo por el estilo. Claro. Entonces, claro, si nosotros hablamos de las magnitudes, por ejemplo, ahora, por ejemplo, el próximo año, el 2021, se lanza, después de muchos retrasos técnicos y de costes involucrados, se lanza un gran proyecto, el James Webb. James Webb. Es un observatorio... ¿Está bien mi traducción? Muy inglesa, bien. mi pronunciación. Sí, está bien, don Dani, todavía se acuerda de clases de inglés en turismo. English. Entonces, este La señora telescopio... Raquel Bullac. Sí, este telescopio espacial, Dani, tiene son 16 celdas en su espejo principal. Y va a estar alejado de la Tierra en un punto donde no hay mucha interferencia ni de la gravedad del Sol ni de la gravedad de la Tierra, que se llaman los puntos de Lagrange. Hay varios puntos, está el Lagrange 2, 3, 4, 5. Él va a estar más o menos en el Lagrange 3 o 4. Ahí va a tener cero radiación electromagnética proveniente de la Tierra por las transmisiones y del Sol también. Está en un punto intermedio donde no influyen mucho las gravedades de ambos cuerpos, del Sol y de la Tierra. Y este telescopio va a ir mucho más allá de mí. Vamos a poder ver directamente los exoplanetas. Exoplanetas. Los exoplanetas, para los amigos y las amigas que están escuchando en casa, son todos los planetas que se han descubierto que están fuera del sistema solar. Nosotros, como explicábamos en el programa anterior, tenemos 8 planetas acá. Teníamos 9. Claro, teníamos 9, se nos fue Plutón en el 2006. Y ahora tenemos... Lo sacamos arbitrariamente a Plutón, ¿eh? Arbitrariamente. Dijimos, no es planeta. No es chico. planeta, es que por el tema de las masas. Lo que pasa ahí, Dani, mira, que ahí donde está Plutón, un poco más allá está el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es una banda de desechos sólidos que se estima científicamente que son del tiempo de la formación del sistema solar. ¿Ya? Son remanentes de la formación. Y como Plutón está más cerca y su órbita es súper elíptica y tiene un plano orbital muy distinto de otros cuerpos, y por la masa que tiene, la Unión Astronómica Internacional en el 2006, en votación de todos sus miembros, decidieron finalmente degradarlo de la posición del planeta. Alguien nos está preguntando algo, que es la señora Mónica Vega. Dice bendiciones, dice un abrazo para usted también, señora Mónica. Y ella nos pregunta lo siguiente, dice, ¿qué quieren lograr con todos esos proyectos? La gente, o sea, digamos, esta fusión de estaciones espaciales, europeas, gringas. El apoyo y la cooperación. Claro, la cooperación. ¿Qué se quiere lograr? Porque mira, yo insisto un poco. La Biblia habla que al final de los tiempos, dice que la ciencia aumentará mucho, que es lo que estamos viendo hoy en día. Exacto. Estamos viendo que hoy en día ya, ha aumentado tanto la ciencia, pero un virus viene y nos cambia toda nuestra estructura. ¿Te das cuenta? O sea, que es el COVID-19. Pero, insisto, dice, y nada hallarán. O sea, va a seguir aumentando la ciencia, vamos a descubrir tal vez un planeta de 11.000 millones de años que no vamos a llegar, que no vamos a poder viajar, que no vamos a poder ir, que no va, por ejemplo, la barrera del sonido, que es la velocidad de la barrera del sonido, ya la superamos, pero la barrera de la distancia en años luz nunca la vamos a lograr. No la vamos a lograr. Es imposible, porque yo leía, por ejemplo, estas teorías de este caballero que falleció, este científico inglés, ¿cómo que se llama este gallo? Stephen Hawking. No sé, que los hoyos negros, que esto, que lo otro, pero no sé, no hay como algo empírico que me diga sí, está. Porque en el fondo es como una teoría de cambiar de dimensión. Porque él habló mucho de eso. Sí. Habló mucho de eso, era como
meterte en un hoyo y despertar en otra dimensión. Tal vez en una vida paralela a esta, pero en otra dimensión. Correcto. Pero no hay algo empírico con eso. O sea, nadie ha podido ir y comprobar empíricamente, tal vez científicamente, con algún, no sé, con algún dato científico sí se puede explicar de cierta forma, pero no hay un conocimiento empírico sobre eso. Entonces, ella pregunta, dice, ¿qué quiere lograr con todos esos proyectos? Mira, para la amiga que nos consulta, y también para todos los que nos están escuchando y nos están viendo en este minuto, mire, es mucho más sencilla la respuesta de toda esta exploración y de todo lo que se está haciendo. Es muy sencillo, es lo que yo dije en algún minuto, es la búsqueda de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero yo me pregunto desde la parte de vista científica y racional, es lo que se busca. Y tú sabes que en el método científico ahí se elaboran hipótesis, teorías y axiomas. Entonces, cuando las teorías tienen que, una teoría tiene que estar en base a ¿cómo se llama? A que se hayan datos, información que te permita corroborar que esa teoría es cierta o no es cierta. Sí. Entonces, es lo que yo te comentaba, Dani, en algún minuto del programa. Mientras más se investiga, Dani, más interrogantes van saliendo, se resuelven algunas, vienen otras, más preguntas que respuestas, pero el punto que buscamos, no que busco, porque yo no soy científico, pero lo que busca la ciencia actual es eso, precisamente, es la búsqueda de la verdad, de las respuestas, de quiénes somos, de dónde venimos. Porque imagínate, eso es una pregunta que se le han hecho desde siempre la humanidad. Se lo hicieron los primeros grandes racionalistas, que fueron los filósofos griegos, hace más de 600 tales de Mileto, que fue el primero. Y otras escuelas del saber como Babilonia, Mesopotamia, se lo fueron planteando. Fueron los primeros en plantearse estas preguntas. Una cita bíblica con respecto más o menos a lo que tú me estás tratando de decir. Isaías 55:8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. O sea, es como llegar y decirte, yo soy tan grande que yo no pienso igual que tú. Yo no estoy pensando en buscar, porque tú dices, a ver, tú me estás diciendo a mí que lo que nosotros estamos tratando de hacer, tratando de buscar una explicación de dónde venimos. Y él te está diciendo acá, la palabra te lo dice, te dice que mis caminos son, no vaya a descubrir mis caminos. Mis pensamientos son pensamientos tan grandes que no son los tuyos, porque nosotros, ahora, mira, yo te digo lo siguiente, con esta enfermedad que estamos pasando hoy en día, nos dimos cuenta que el ser humano no es nada, no somos nada, absolutamente nada. Con lo que estás descubriendo, que me parece muy interesante, ¿cierto? Este descubrimiento de nuevas galaxias, nuevas cosas, pero jamás vamos a llegar. Que descubrieron la luna, el lado oscuro, que descubrieron agua y todo lo que hemos hablado, pero no tenemos una estación espacial, gente viviendo allá. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, dice, mira, Mónica dice, le doy un dato. La Biblia lo relata súper bien. No hace falta gastar tanto dinero para saber que Dios es nuestro creador. Y la ciencia la da Dios. Con mucho respeto, dice. Sí, mira, con lo que tú me dices... Está atacando la señora Mónica. No. Pero está bien que... No sé es casi tu vecina, ¿eh? Sí, pero mira, es que aquí el tema es bien puntual. Y yo lo he dicho más de una oportunidad igual, Dani. Acá el tema no se trata de ver quién tiene la razón, quién tiene la verdad. Yo creo que ya pasamos esa época, si la religión tiene la verdad o la ciencia es la única dueña de la verdad. Aquí no hay dueños de la verdad absoluta. Con todo respeto lo digo. Esto lo digo con mucho respeto para la gente que es creyente y para la gente que no es creyente. Entonces, hay tantas incógnitas que la ciencia por sí sola no las puede responder. No. Y la religión tampoco la puede responder. O sea, la puede responder en su manera. Lo que pasa es que la religión siempre te lleva, a ver, para las personas que son creyentes, yo soy muy creyente,
Para las personas que somos creyentes, la religión te lleva siempre a la fe. Claro, Te lleva a la fe, a creer en algo que tú nunca has visto. Exacto. Mira, Alem Vidal Escares, la complejidad y sincronía increíble y maravillosa del universo son una prueba inequívoca que todo es obra de poder superior al que las religiones llaman Dios. Él tiene una visión diferente. Sí, bueno, mi papá le manda un saludo, ahí, seguramente igual lo está viendo con mi mamá. Sí, es que es el punto que yo lo voy a mencionar, y siendo súper respetuoso de las creencias de cada quien. Sí, no, por supuesto. Obviamente, aquí no es un tema de atacar sin decir quién tenga la verdad, no. Pero acá el tema es bien sencillo. La ciencia tradicional ortodoxa que conocíamos, que iba totalmente en contra y que ridiculizaba las creencias espirituales y religiosas, ahora está de bruces, porque mientras más se descubre, por ejemplo, el universo, ¿sabías tú, Dani, que el universo es el 95% materia oscura? Y no hay detector que detecte efectivamente qué es esa materia oscura, pero es lo que te integra al universo. Exacto. ¿Ya? La energía oscura, energía y materia oscura. Y el 5% es lo que nosotros vemos, las galaxias, las galaxias, las estrellas, y los planetas que la conforman, toda la masa que tenemos en el universo. Entonces acá el punto radica efectivamente en que al tener más las incógnitas que se tienen que ir resolviendo, tiene que ir de la mano con el tema también espiritual y religioso. Yo, sí, por ejemplo, mira, es que déjame terminar una cosita, Dani. Sí, dale. Mira, yo soy de una, bueno, como tú sabes, amigo mío, yo soy de una corriente. Acabando el tiempo. Sí, yo soy de una corriente filosófica, espiritual muy un poco distinta a la religión. Eso tú lo sabes. Y al final, Dani, tú llegas a la búsqueda de la verdad. Tratas de buscar también la orientación. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde es el origen de la vida? ¿Para dónde vamos? ¿De dónde somos? Entonces, estas visiones ya no son antagonistas, Dani. No son antagonistas. Ni la Biblia, o sea, la creencia religiosa, espiritual o de la corriente que sea, no es antagonista a la ciencia racional, ya no. Los nuevos descubrimientos te lo están mostrando, te están mostrando las indicaciones. Hablábamos la semana pasada de la sincronía del movimiento de los planetas. Hablábamos de que eso demuestra que la ciencia por datos empíricos no lo puede demostrar. No lo pueden demostrar si es que no salen de ese raciocinio y unen ambas partes. Cuando siempre se ha dicho, Dani, de que la unión entre espiritualidad y ciencia es la que nosotros realmente nos va a llevar a la verdadera evolución. Mira, es que lo que pasa es que tengo aquí a una auditora, nos dice lo siguiente: Amanda Eudocia Espinosa Valdebenito. Le enviamos un cariñoso saludo a ella. Dice: Jesús lo dijo, yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy la vida. Ella nos dice eso. Y eso, mira, yo, como digo, tampoco es un tema de aquí, un choque de cosas de que tú sí, que yo no, que esto. Pero bueno, mi misión es respetar el programa, es respetar también mi convicción. Mi convicción es que Dios sí existe. Yo puedo respetar muchas opiniones. Yo solamente estoy mandatado para llegar y decir: Dios para mí existe. Dios es como dice la señora o señorita Amanda Eudocia Espinosa Valdebenito, dice: Jesús lo dijo, yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy la vida. Yo respeto eso y concuerdo plenamente con él. Sí, pero también tengo que escuchar otras posiciones y yo sin creerlas, ¿me entiendes? No sé si yo las puedo escuchar perfectamente, me pueden hablar un montón de cosas, pero yo no las voy a creer simplemente. Yo voy a creer en lo que está escrito en la palabra y lo que nos dice la palabra. No sé qué hora es. ¿Qué hora tenemos ya? Nos quedan 3 minutos. Nos quedan 3 minutitos. La semana siguiente vamos a tener Juan Andrés Martínez. Mira, Juan Andrés Martínez. ¿Quién es Juan Andrés Martínez? Juanito. Pablete.
Pablete. No, Juanito, mira. Me dice, la lógica nos dice que el universo físico tuvo que ser originado por una mente sobrenatural, poderosa y sabia, que no formaba parte de la naturaleza ni estaba sometida al tiempo o al espacio. Por lo tanto, como únicamente Dios puede poseer semejantes atributos, solo Él puede ser la verdadera causa del universo. Eso nos dice el amigo Juan. Dios puede existir sin el universo, pero el universo no podría existir sin Dios. Su existencia no depende de nada ni de nadie. Él existe fuera de su creación. Oye, qué profundo, Juanito, ¿ah? Se nos inspiró ahí, Juanito. Y míralo, Walter, para ir terminando también, no tener réplica, sino que darle más dinámica al programa. Dice, lo bueno que todo será que al final dirán que somos hechura de Dios. Todos le darán honra a Dios. No es para nada un choque. Somos muy respetuosos con la ciencia. ¿Sí? En el fondo era lo que yo estaba diciendo. O sea, en el fondo yo respeto plenamente lo que tú me dices. Tú también, yo sé que tienes plenamente respeto de mí. Tenemos plenamente respeto de los auditores. Es que de eso se trata, Dani. Aquí no se trata de pelear o de ver cuál de los dos tiene la razón. Peleemos, viejo. ¿Nos damos? No, aquí el tema, de hecho, de eso se basa el diálogo. El diálogo es la construcción de opiniones distintas. Si todos tuviéramos la misma opinión, cargado Pablo, no sería constructivo para nada. Sabes que yo tengo un tema ahí un tema con el tema de la religión, para mí es un temazo, porque de verdad que lamentablemente hay muchas creencias, hay muchas cosas, un montón. Entonces yo prefiero la transversalidad. Sí. Escuchar al amigo, escuchar al prójimo, escuchar al hermano, escuchar a la hermana, escuchar al tío, a la sobrina, pero escucharlos. Claro. ¿Te das cuenta? Porque lamentablemente estos últimos tiempos no tenemos esa capacidad de diálogo. No, para nada. No existe esa capacidad de diálogo. A mí me sorprende porque me sorprende mucho en personas. Lo vimos esta semana, Dani. Lo vimos esta semana, lo vimos ayer. No vamos a decir dónde, pero lo vimos. Sí. No existe una capacidad de diálogo entre las personas, tanto por religión, tanto por política, tanto por ponerse de acuerdo en cosas. Entonces, eso creo que a mí me molesta un poco, me molesta. Entonces yo escucho. La Biblia dice, pronto para oír, tardo para hablar. Exacto. O sea, escucha atentamente, analiza y después responde. Correcto. Eso, mira, Walter, vamos a tener unos interesantes programas, el próximo programa. Sí, ¿te acuerdas que correcto. me enviaste ayer un WhatsApp? Yo no lo anoté. Sí. ¿Cuál es el próximo programa? Mira, para ir haciéndole... Para los amigos y las amigas que nos escuchan, vamos a tocar el ser humano, ¿ya? Lo vamos a ver desde todas sus esferas, principalmente desde la parte biológica, de los últimos descubrimientos y de ver el maravilloso cuerpo, el maravilloso sistema, la sincronización del cuerpo perfecta humano que tenemos. Exacto. Y de hecho yo quiero recalcar, Dani, un punto bien importante que tú lo tocaste en forma muy tangencial en base a los comentarios que decían nuestros amigos y amigos que nos están escuchando y nos están viendo, y más lo que tú me mencionas, que aquí es algo muy importante, es la integración. Yo soy de la idea de la integración, ¿no? No, yo también. De la integración. Aquí no tenemos que desmerecer una parte por sobre otra. No. Aquí tenemos la ciencia, nosotros nos ha aportado mucho como civilización, también ha generado problemas, por supuesto. Aparte que las personas que no creen, yo no los voy a juzgar, así que... No, por supuesto, o sea, aquí no se trata de juzgar. Toda persona, toda opinión es válida. La Biblia dice, no juzguéis, no serás juzgados. Exacto, sí, correcto. Entonces, aquí si todo se hace siempre con altura de miras, si todo se hace con respeto, y vamos a construimos sociedad, construimos opinión. Sí, mañana, entonces el próximo programa ya creo que ya estamos ya, ¿o no? Sí. Juanito, ya estamos. Próximo programa para los auditores y para todos. Vamos a hablar del cuerpo humano. Vamos a hablar de esta sincronía que tiene el cuerpo humano, este cuerpo perfecto. Sí. Cuando funciona perfecto, porque de repente uno lo echa a perder con la comida, con la bebida, uno lo va echando a perder solo, ¿eh? ¿Te das cuenta tú, no? Correcto. Se enferma
Bueno, si comes mucha carne te enfermas, si comes mucho esto te enfermas, si tomas mucha leche te enfermas. Mira, y ahí vamos a hablar de algo muy importante, Dani, que la gente de repente pasa por alto. Y con los mismos temas relacionados con la salud y Tú eres lo que comes. Es así de simple. Sí. Es así de simple. Te juega mucho en tu salud física, salud emocional y hasta tu energía como ser. Eso. Así que esos temas yo creo que los vamos a tocar la otra semana. La otra semana y todo, sí. Bueno, yo me despido de todos los auditores que nos pudieron escuchar, la gente que pudo compartir. También nos envió un saludo, antes que me olvide, porque después me va a estar diciendo nada y no me saludaste nunca. Es don Juan Carlos Kersley, de Lago en el Tume, mira. Sí. Saludos a ambos, dice. Saludos, don Juan Carlos. Saludos a su señora, don Juan Carlito, y a la Cámara de Comercio de Neltume. Wow. Muy lindas personas, muchos de ellos. Muy lindas personas, sí. Excelentes personas y me gustan porque son bien empoderados, son bien coherentes, y sí. Tienen un diálogo bien definido. Ya, entonces nos despedimos la próxima semana con un interesante tema en el programa Enlace junto a mi gran amigo Walter Vidal. Vamos a estar nuevamente desde las 14 a 15 horas. Un saludo igual, que tengan todos una linda semana, un lindo fin de semana junto a sus familias y que disfruten. Hasta el próximo sábado. Hemos presentado en Radio Omega 96.3 Enlaces, un espacio de profunda conversación, temas actuales y de interés, siempre a la luz de las escrituras. Vuelve a conectarte todos los sábados de 14 a 15 horas por todas las plataformas de Omega Radio. Seguimos siendo la buena radio. En la región de los ríos y la Araucanía, somos Omega FM 96.3 y para el mundo entero, www.omegafm.cl. Contemporáneos Contacto, en Omega Radio. ¿En serio? Sí. Este gallo es amigo de... Este gallo, no me acuerdo su nombre, pero yo no lo conozco. Es amigo de... Fernando Solís se llama el... ¿Cómo? Fernando Solís. Fernando Solís. Es de Valdivia, po. Creo que es ¿Solís? valdiviano. ¿Este loco? Sí, y se fue a vivir a Santiago, Ah. por el tema de la voz y todo. Es amigo de...